recordemos un poco que ya en algún momento me han escuchado hablar de esto. Porque cuando empezamos a definir lo que era la estadística, y dentro de la estadística estos dos grandes campos de acción que yo les digo que tiene, que hacen referencia a la estadística descriptiva y a la estadística inferencial, entonces ahí, entre medio de ellas, ¿sí?, hemos puesto como parte de nuestros contenidos este eje que tiene que ver con probabilidades y que de alguna manera aporta, ¿sí?, aporta contenidos, aporta ciertos fundamentos que justamente utilizamos en ese segundo campo de acción, que es la estadística para la toma de decisiones. Por eso es que tenemos que ver algunos conceptos de probabilidad muy básicos, que son los que voy a empezar a trabajar hoy, la unidad 4, ustedes a lo mejor también en el secundario han visto muchos de estos conceptos, de lo que es un experimento, lo que es un evento, ¿sí?, teorías probabilísticas, van a ir viendo cómo vamos a ir evolucionando de a poquito en estos conceptos de probabilidad, y después lo vamos a ir ya complejizando un poquito más con los modelos especiales de probabilidad, que son la unidad 6 y 7, y esos modelos especiales son los que aplicamos, como yo les digo, en la estadística inferencial. Entonces, si definimos en primera instancia qué es la probabilidad, acá yo les he puesto en un recuadro que es también una rama de la matemática que estudia el comportamiento de los experimentos aleatorios. Ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía como experimentos aleatorios, como sucesos aleatorios, como fenómenos aleatorios, ¿sí? Son todos sinónimos en relación a ese concepto. Entonces, estudia el comportamiento de los experimentos aleatorios. Entonces, estaría bueno analizar qué es un experimento aleatorio. Y vamos a definir, ¿sí? Siempre, como yo les digo, vamos definiendo cosas de lo más general hacia lo más particular. Entonces, lo más significativo en conceptos de probabilidad tiene que ver con analizar el comportamiento de estos experimentos. Entonces, un experimento que decimos que es un fenómeno que se ejecuta bajo ciertas condiciones, bajo las mismas condiciones, ¿sí?, podemos decir que cumple, o se llama así, experimento aleatorio, porque puede tener varios resultados y en cada ocurrencia, o sea, cada una de esas situaciones, esos resultados que se me presentan, yo no puedo predecir su resultado, es imposible predecir el resultado. Por eso es que le atribuimos este concepto del azar. Si vamos a un ejemplo muy simple en relación a ello, estamos diciendo que si yo tengo que lanzar una moneda y dice, ¿puedo tener varios resultados? Sí, el lanzamiento de la moneda me indica, perdón, me distraigo porque como estoy haciendo entrar gente, esto me distrae. Decíamos que puede tener varios resultados. En el caso del lanzamiento de la moneda, sí, puedo tener varios resultados, porque los resultados pueden ser cara y cruz, ¿sí? Y puedo predecir si me va a salir cara o cruz, entonces, ante el lanzamiento, ¿puedo decir cuál va a ser el resultado? No, ¿sí? Si vamos a lanzar la moneda, no podemos saber si va a salir cara o cruz. Yo sé que puede haber dos resultados, pero no sé qué resultado exactamente va a acontecer. Entonces, teniendo presente esas dos tips, digamos, decimos que el experimento aleatorio es una observación de un fenómeno que ocurre, ¿sí?, en la naturaleza. Y ese experimento lo podemos a su vez determinar como, o definir como un experimento determinístico o un experimento que se dice probabilístico o aleatorio, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de experimentos? Nosotros, básicamente, la estadística, todo lo que vamos a ver, los conceptos de probabilidad, se basan en este tipo de experimentos, los experimentos aleatorios. Pero bueno, tenemos que conocer también que existen otros tipos de experimentos llamados determinísticos, que son aquellos en donde no hay incertidumbre acerca del resultado que ocurrirá. O sea que yo sé cuál es el resultado que se va a presentar, ¿sí?, cuando esto se repite varias veces.
En cambio, un experimento aleatorio son aquellos en donde no puedo anticipar, lo que dijimos hace un ratito, el resultado que ocurrirá, ¿sí? ¿Puedo tener una idea completa de todos los resultados? Sí, pero no de cuál es el que se va a presentar. Si vamos a un ejemplo de esto, para que lo entiendan un poquito mejor, decimos que un ejemplo en el caso de ser determinista, ¿no? Si soltamos en casa, dice, una pelota hacia el suelo varias veces, siempre de la misma altura, fíjense que siempre hablamos de bajo las mismas condiciones, ¿no? Siempre desde la misma altura, la pelota va a tardar siempre el mismo tiempo, siempre va a caer con la misma velocidad, la misma aceleración, puesto que todo eso está medido por las leyes de movimiento. Entonces, si mantenemos las mismas condiciones, eso es fundamental, el resultado va a ser siempre que la pelota va a tardar lo mismo en tocar el piso. Ahora, si vamos a un ejemplo de tipo de un experimento aleatorio, si en vez de soltar una pelota, soltamos un dado, ¿sí? Entonces también seguramente, y repetimos el experimento muchas veces, seguramente que va a tener la misma velocidad, la misma altura, la misma aceleración, eso en cuanto, ¿sí?, al hecho de la caída del dado, pero si nos fijamos en qué número sale, ¿sí?, entonces no vamos a poder predecir de alguna manera justamente cuál es ese resultado posible. Podemos decir que en el tirado del dado los resultados posibles son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, pero no para un dado de 6 caras, ¿no? Perdón, hay que definirlo claramente. Pero no exactamente el resultado que se va a acontecer. Entonces, fíjense que al tratar de definir lo que es un experimento aleatorio, yo he estado usando muchas veces en esta definición el concepto de resultados. He estado hablando de resultados, que analizo los resultados posibles, que me fijo cuál es el resultado. Este concepto de resultados está, por supuesto, íntimamente vinculado con los experimentos aleatorios. Y aparece una nueva definición, ¿sí?, que se llama espacio muestral o espacio probabilístico, y no es más que el conjunto de esos posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, como les digo, si vamos haciendo una mirada de lo macro, de lo más general a lo particular, estamos hablando de primero una instancia de experimento aleatorio. Ese experimento puedo definir claramente cuáles son el conjunto de resultados posibles, que lo vamos a definir conceptualmente con el nombre de espacio muestral o espacio probabilístico. Lo vamos a representar a ese espacio muestral o espacio probabilístico con una letra, omega, ¿sí? Y todos los elementos, ¿sí?, que conformen ese omega, lo vamos a llamar también punto de muestra o punto muestral. Entonces, vamos a un ejemplo de cómo definir un espacio muestral. Si yo tengo que lanzar un par de monedas, o sea, 2 monedas, y anotar todos los resultados que van a ser posibles, yo lo tengo definido acá en omega 2, si se fijan. A ver, vamos a utilizar el marcadorcito, que sea para hacer referencia a dónde vamos trabajando con la diapositiva. El experimento, lanzar una moneda, si yo lo defino con mi omega o omega 2, si es un par de monedas, los resultados posibles que yo voy a definir en este espacio muestral son cara, cara seca, seca cara, seca seca. ¿Sí? Esas son todas las situaciones que se me pueden dar como resultados. Y si yo tomo como ejemplo este otro experimento, que es, se anota el tiempo el tiempo que hay que esperar para ser atendido en un banco. Acá tengo otra manera, ¿sí? Esta sería por comprensión, la de la omega 2, y la de omega 5 es esta es por extensión y esta sería por comprensión, que lo que está denotando esta simbología me dice, el tiempo, tal que el tiempo sea mayor o igual a 0, equivalente a
considerar el tiempo desde 0 minutos, por decir, o segundos, o cual sea la unidad de medida, hasta infinito, ¿sí? Es una manera de contemplar todos los resultados posibles de ese experimento en un formato que le llamamos enunciado por comprensión, y por extensión. Por lo que, fíjense, este tipo de espacios muestrales los podemos, ¿sí?, como subclasificar en espacios muestrales discretos y espacios muestrales continuos. Recuerden lo que ya vimos allá en las unidades anteriores, mismo concepto de hablar de variables, ¿se acuerdan? De tipo discreto y continuas. Entonces, el espacio muestral son espacios muestrales cuyos elementos resultan de hacer conteos, en el caso del discreto, ¿sí? Por lo general son subconjuntos de números enteros. Y un espacio muestral continuo son espacios muestrales cuyos elementos también resultan de hacer mediciones, ¿sí? Y por lo general son intervalos en una recta real. Pero también fíjense en que el espacio 2, estos resultados que hemos analizado, cara a cara seca, seca cara, es una variable que no responde a un espacio discreto continuo, sino que sería un espacio para una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Que después veremos qué vamos a tener que hacer con esto. Allá cuando veamos la unidad 5, el capítulo 5, yo comienzo la explicación de esa unidad justamente haciendo referencia a este tipo de experimento que me devuelve este tipo de resultados en donde lo que yo tengo acá son expresiones descriptivas y cualidades, y cómo hago para transformarlas en expresiones de tipo numéricas, porque si no, no le voy a poder aplicar un modelo matemático, numérico, para calcular la probabilidad de ocurrencia. Entonces, como ven, tenemos espacios muestrales numéricos que nos facilitan la vida, pero también tenemos espacios muestrales que pueden estar presentados con una variable de tipo cualitativa. Entonces, hasta ahora, sabemos que un experimento aleatorio devuelve resultados. La forma de analizar todos esos resultados posibles está englobado dentro de este concepto que acabamos de ver que se llama espacio muestral. Y ese espacio probabilístico, espacio muestral, dijimos que está conformado por cada uno, ¿sí?, de esos resultados. A cada uno de esos resultados le vamos a dar ahora un nombre. A cada uno o a un subconjunto de ellos le vamos a dar un nombre. Y aparece de nuevo otro concepto que se denomina evento. Si ustedes se fijan, yo hasta ahora estoy dando conceptos, pero en ningún momento he entrado a hablar de probabilidades. Si bien estamos en la unidad de probabilidad, estamos hablando de experimentos y de resultados, pero todavía no he hablado de cómo cuantificar, cómo medir la probabilidad de que alguno de esos resultados se presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos primero tener en claro estos conceptos generales antes de entrar en las teorías probabilísticas. Entonces, repito, en primera instancia, ¿qué es un experimento aleatorio? Después un espacio muestral, y ahora vamos a analizar esos resultados. Cada uno de ellos, en forma individual o conjunta, se denominan eventos. Entonces, un evento, como dice acá, es un resultado particular de un experimento aleatorio. En términos de conjuntos, un evento es un subconjunto de ese espacio muestral, ¿sí? Y por lo general lo vamos a representar con letras mayúsculas de imprenta. Entonces puedo tener el evento A que signifique o haga referencia a que salga un número par al lanzar un dado, por ejemplo. El evento E, que haya que esperar más de 10 minutos para ser atendido, ¿sí? Cada una de estas letras, sobre todo después para utilizar expresiones matemáticas y no tener que poner toda esta descriptiva, utilizamos una letra que hace referencia a ese evento en particular. Entonces, el evento decimos que es un resultado particular o un subconjunto de ese espacio, lo distinguimos con una letra mayúscula de imprenta, y a su vez al evento lo voy a clasificar o a distinguir en eventos simples o elementales,
eventos compuestos, evento cierto y evento imposible. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de esos casos. Cuando un evento, vamos a empezar por el primero, cuando un evento se denomina evento elemental. Un evento es elemental si contiene un solo punto del espacio probabilístico. Por ejemplo, el evento E podría ser, que yo digo, el evento E es la salida del 1 en la tirada del dado, ¿sí? Entonces, lo representamos con la letra de imprenta, como les digo, y el resultado posible es la salida del 1. Es elemental porque está compuesto por un solo punto de ese espacio. En cambio, un evento se llama compuesto si contiene más de un punto de ese espacio de muestra, o espacio probabilístico, o espacio muestral, ¿sí? Todos los nombres que representan lo mismo. Por ejemplo, el evento 1 en este caso, yo diría que son las salidas, si lo tuviera que describir, ¿no? Yo diría que es que salga un número impar al lanzar un dado. Entonces yo sé que el 1, el 3 o el 5 cumplen con este evento 1, que es que salga un número impar. Y el evento 2, que salga un número par, en la tirada de un dado de 6 caras. Entonces tenemos el 2, el 4 y el 6. Se llama compuesto porque este evento está conformado por más, ven, de un punto de muestra. Después también tenemos los eventos ciertos. El evento cierto es el evento, dice, en el sentido de que es un subconjunto del espacio muestral, pero que contiene todos los elementales. Es decir, yo voy a mirar a cada uno de los resultados posibles de la tirada del dado como un evento elemental. El evento elemental que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, en forma, por decir, separadita. Y el subconjunto conformado por todos los eventos elementales me terminan definiendo el espacio probabilístico o espacio muestral. A ese se le llama evento cierto. Y por último, el evento imposible también es un subconjunto, en este caso vacío va a ser, porque no contiene puntos. Si yo digo el evento que salga el número 7 en la tirada de un dado, va a ser vacío, porque no va a poder presentarse ese resultado ¿sí? Cuando tengo un dado de 6 caras. Entonces ahí tengo el evento imposible. No estoy hablando de probabilidades, y estoy reiterativa con esto, porque entonces me dicen, entonces es 0. No, la probabilidad de que eso ocurra es 0. Pero estoy hablando de los subconjuntos, conjuntos, estamos hablando de los resultados de un experimento. Entonces al evento imposible se lo considera conjunto vacío. Los eventos también, ¿sí? Los vamos a categorizar o clasificar en eventos. Aparte de ser simples, elementales, ciertos e imposibles, como dijimos recién, los eventos pueden ser mutuamente excluyentes, y después vamos a ver la otra diapositiva, los no mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Eventos mutuamente excluyentes. Mucha palabra difícil a veces hasta de recordar, pero si analizamos lo que quiere decir mutuamente, o sea, eventos que se excluyen entre sí, ¿sí? Que no se van a presentar juntos. Eso es lo que me está diciendo. Mutuamente se excluyen. Entonces, si tenemos que definirlo a esto más formalmente, diríamos, dos eventos o hechos, a los eventos también se los llaman hechos, ¿sí? Definidos sobre un mismo espacio probabilístico o espacio de muestra. Les he puesto todos los sinónimos de cómo lo pueden encontrar en distintas bibliografías. Dos eventos definidos sobre un mismo espacio probabilístico son mutuamente excluyentes o exclusivos si no hay puntos en común, es decir, su intersección es igual a vacío.
¿sí? Veamos cómo se traduce esto simbólicamente y después a través de un ejemplo. Entonces decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando, como dice acá la definición, cuando la intersección entre ellos, o sea, los puntos comunes entre ellos me da vacío. No hay ningún punto en común entre un evento y otro. Si lo analizamos numéricamente, estamos diciendo que en un espacio probabilístico, en un mismo espacio probabilístico, en la tirada del dado, yo puedo definir un evento que sea la salida de un número impar menor a 5, entonces va a ser el 1 y el 3, porque al 5 no lo va a tocar, y defino un evento 2 que sea la salida de un número par menor a 6, entonces va a ser el 2 y el 4. Entonces yo quiero analizar si el evento 1 y el evento 2 son excluyentes o no son excluyentes. Si miramos los elementos que conforman esos eventos, no existe ninguno, por eso dice acá conjunto vacío, no existe ningún punto en común, ¿sí? Acá tenemos el 1 y el 3, y el 2 y el 4, por lo tanto no existe ningún punto en común. Si yo a esto, no sé si me va a salir, pero bueno, si yo a esto lo hiciera a través de un diagrama de Venn, matemática moderna, si ustedes recuerdan, es como decir, tengo el conjunto, ¿sí? El evento 1 y el evento 2, cada uno con sus elementos, y el evento 2, pero excluyente, es decir, no existen puntos en común de ellos. Tengo los resultados de un evento y los resultados del otro. Eso sería como gráficamente acompañando esta simbología que tenía que ver con, como yo les digo, intersección y unión y demás, a la matemática, que le llamamos matemática moderna. Una pregunta, profe. Diga. ¿Eso significa que si son elementales los dos, van a ser mutuamente excluyentes? Si son elementales, sí. Si hay dos que son elementales, y sí, uno va a ser una cosa y otro va a ser otra, o sea que van a ser mutuamente excluyentes. Sí, está bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de uno que sea eventos no mutuamente excluyentes, ¿sí? Si yo tengo eventos no mutuamente excluyentes, dos eventos definidos sobre un mismo espacio, son no mutuamente cuando hay puntos en común. Es decir, que su intersección es distinta de vacío, ¿sí? Entonces, en ese caso se los denomina no mutuamente. Si vamos al mismo ejemplo de recién, trabajando con el tema del dado, el espacio probabilístico, siempre no, acuérdense que estamos hablando de eventos sobre un mismo espacio probabilístico. Dado un espacio definido, dijimos, en la tirada de un dado de 6 caras, yo puedo tener un evento 1 que esté conformado por la salida de los números impares menores a 5, y un evento 2 que yo podría decir que son 3, 4, 5, 6, podríamos decir los números, la salida de un número mayor a 2, ¿sí? En la tirada del dado. Un número mayor a 2. Mayor a 2 no involucra el 2, entonces me da el 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, si tengo que analizar si son eventos mutuamente o no mutuamente, la intersección de ellos me da distinta de vacío. ¿Por qué? Porque existe en esa intersección un punto que es común a ambos eventos. Es lo que les decía recién, si yo ahora tuviera que simbolizar esto a través del diagrama de Venn, estamos hablando, ¿sí?, de que por un lado tenemos el evento 1 con dos elementos, uno propio y uno común, y por otro lado tenemos el evento 2 que tiene un punto en común y los otros 3 valorcitos propios del evento 2. Entonces, gráficamente estaríamos diciendo que acá se presenta esa intersección. En este tipo de eventos, solo en los eventos no mutuamente excluyentes, ¿sí?, solo en estos eventos, voy a analizar
dos situaciones que tienen que ver con dependencia e independencia, ¿sí? Esto lo vamos a fortalecer cuando veamos un poquito más allá la probabilidad, pero para ir, para no desvincularlo del tipo de eventos no mutuamente excluyentes, es que por eso se los he puesto acá. ¿Qué quiere decir esto de eventos no mutuamente exclusivos que a su vez pueden ser dependientes e independientes? Analicemos lo que dice el texto y les doy un ejemplo. Dice, dos eventos no mutuamente excluyentes son dependientes cuando la ocurrencia o no de un evento en cualquier prueba afecta la probabilidad, ¿ves que ahí aparece el concepto de probabilidad? Afecta la probabilidad de otros eventos en las pruebas siguientes. Y va a ser independiente cuando la ocurrencia o no de un evento, en cualquier prueba, no está afectada, no afecta la probabilidad de otros eventos en las pruebas siguientes. Vamos a un ejemplo para entender esos conceptos. Ustedes traten de imaginar algo que yo podría haber hecho en la presencialidad en forma más visual, pero bueno, con esto de la virtualidad, traten de imaginar que tenemos, no sé, una cartuchera con fichas, 10 fichas, no sé, 3 amarillas, 3 rojas y 4 azules, ¿sí? Y yo quiero seleccionar un elemento de esa cartuchera, una ficha de esa cartuchera, y calcular la probabilidad de que ésta se presente. Si bien todavía no estamos viendo probabilidad, analicemos esta situación. Si yo saco una fichita amarilla de ese espacio probabilístico que tengo definido ahí en la cartuchera, yo voy a poder definir un cálculo y voy a decir, bueno, la probabilidad de sacar una ficha amarilla es tanto, que ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Bien, si yo a esa ficha la vuelvo a colocar en la cartuchera, en otras pruebas, como dice ahí la definición, en cualquier otra prueba, la ocurrencia en la segunda o tercera instancia no se va a ver afectada por lo que pasó en el primer momento, porque yo volví la ficha a su lugar y mi espacio quedó de nuevo definido de la misma manera que en la instancia inicial. Por lo tanto, las próximas instancias, como yo les digo, los próximos cálculos de probabilidad en pruebas siguientes no se ve afectada. Ahora, si yo esa fichita inicial no la repongo, el espacio ese definido inicialmente, el espacio probabilístico, no quedó igual que al inicio. Por lo tanto, en la segunda extracción, o el segundo análisis que yo quiero hacer, va a estar afectada, ¿sí?, esa segunda ocurrencia por lo que haya pasado en la primera. Si en la primera salió una amarilla, va a estar afectado de una manera. Si había salido una azul, va a estar afectado por otra. A eso hago referencia con que existe una dependencia o independencia, ¿sí?, de lo que sucede en pruebas en relación a si ese elemento se retorna o no se retorna al espacio probabilístico. Eso en estadística se llama muestreo con reposición o muestreo sin reposición. Con reposición es cuando repongo el elemento, cuando vuelvo el elemento y el espacio queda de nuevo conformado de la manera original. Y sin reposición, muestreo sin reposición, es cuando no lo repongo. Y es ahí cuando las ocurrencias posteriores se ven afectadas por lo que haya pasado en forma inicial. Entonces, solo cuando los eventos son no mutuamente excluyentes, nosotros podemos analizar esto de la dependencia e independencia. Lo vamos a complementar cuando veamos los conceptos de probabilidad, que empiezan ahora. Bien, entonces, hasta ahora fíjense en que lo único que hemos hablado es conceptos generales, que son necesarios y válidos para entender esto de la probabilidad, y que son el experimento aleatorio, el espacio muestral o espacio probabilístico, y hemos hablado de un sinnúmero de características que tienen los eventos u hechos, ¿sí?, que recuerde que no son más que un elemento o un subconjunto de ese espacio muestral.
Ahora nos vamos a meter en cómo cuantificar, ¿sí?, la probabilidad, es decir, cómo calculo la probabilidad de que se presente ese resultado. Porque hemos estado hablando de resultados del 1, el 2, el 3, el 4 en la tirada del dado, pero ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar? ¿Sí? Vamos a cuantificar ahora la probabilidad de que ocurran esos resultados. Para eso existen 3 teorías básicas de probabilidad, a las cuales voy a hacer referencia, como siempre les digo, como un recorte, ¿sí?, expresándoles la fórmula, contándoles de qué se trata y con un pequeño ejemplo. Y después tienen para profundizar con la lectura complementaria más sobre cada una de estas 3 teorías. Lo importante es que distingan unas de otras, porque son bien diferentes, y que también tienen un nombre, ¿sí?, bien que las representa. Entonces, ustedes tienen, por un lado, esta primera que se llama teoría clásica o principio de la razón insuficiente, ¿sí? Pueden encontrarla con este nombre así bien largo. Generalmente uno dice la teoría clásica, pero también otros autores la llaman como principio de la razón insuficiente. ¿Qué me dice esta teoría? Si el espacio de muestra de un experimento, ¿sí?, tiene, acuérdense que el espacio muestral lo definíamos con omega, con n elementos, ¿sí?, resultados igualmente probables. Y si un evento definido en ese espacio de muestra tiene, ¿sí?, un evento tiene n elementos, la probabilidad queda definida de esta manera. A ver, vamos a ver cómo entendemos esta expresión. La probabilidad de un evento es el número de casos favorables al evento E sobre todo el número de casos posibles que están definidos en mi espacio muestral o probabilístico omega. La probabilidad, para calcularla con la teoría clásica, es un cociente, es como una proporción, por lo que nunca la probabilidad va a ser negativa y mayor a 1, ¿sí? Y la pueden expresar en términos de fracción o si no de decimales, como ustedes quieran. Si vamos a aplicarla en un ejemplo simple que venimos trayendo, y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 4? ¿Sí? ¿Qué me diría esta teoría? Para sacar un 4 hay una sola posibilidad, porque yo dentro de todos estos valores resultados posibles tengo un solo 4. Entonces, casos favorables que irían acá en el numerador sería el 1, porque hay un 4. Y casos posibles serían 6. También, pero no se utiliza mucho. Generalmente nosotros lo expresamos en fracción o en decimales. Acá me pregunta un compañero si también puede ser porcentaje. Algunos lo transforman en porcentaje para a veces hasta cuando uno tiene que interpretar algo, siempre nos es mucho más fácil hablar en términos de porcentaje que en proporción. Pero la probabilidad debería expresarse solo en términos de proporción, ¿sí?, no de porcentaje. Entonces, como les decía, si aplicamos esta expresión, tenemos que 1 es porque hay un 4 y 6 es porque 6 resultados posibles, entonces la probabilidad se calcula como un sexto, lo que les decía recién yo. Lo estoy expresando como una fracción o hacen el cociente de esto y me dan decimales. Ahora, si yo, por ejemplo, el otro ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número impar? ¿Sí? La otra preguntita que nos hacíamos, entonces, ¿cuántos números impares tengo? ¿Cuántos casos favorables tengo? 3, porque tengo el 1, el 3 y el 5, que son los números impares. Entonces, tengo 3 casos favorables que irían acá en el numerador y 6 posibilidades que son todos los resultados que yo tengo en mi espacio probabilístico. Entonces, 3 sextos, bueno, simplifico, me da un medio, o sea, 0,50. Este tipo de teoría, la teoría clásica, nace con todo el análisis, la teoría del azar y del juego, ¿sí?
y todos los elementos que estén como resultados posibles de un experimento tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos y van a tener idéntica probabilidad de ocurrencia. Por eso es que uno dice, o yo digo muchas veces, esta teoría se utiliza para las condiciones ideales, ¿sí? Es decir, si yo estoy trabajando, no sé, con una ruleta, los 36 números deberían tener la misma posibilidad de ocurrencia, ¿sí? Si estoy trabajando con un dado, no debería estar cargado. Si estoy con una moneda, también. Es decir, se utiliza mucho para los juegos y el azar, y todas las condiciones deberían presentar esta idealidad porque cada uno de esos elementos deberían tener idéntica probabilidad de presentación. Ahora, vamos a ver qué dice. Cambiaría si fuera sin reposición. La probabilidad cambiaría. Si no reponemos, bueno, en el caso de la tirada del dado no puedo no reponer una cara, ¿sí? Si vamos a otro ejemplo, sí, el hecho de no, como les dije recién, de no devolver el elemento cambia la probabilidad en las ocurrencias sucesivas, ¿está bien? Vamos a la otra teoría. La otra teoría, esta se llamaba clásica o de la razón insuficiente. Fíjense en esta. La teoría que se presta más a la pregunta que hizo recién el compañero, si el muestreo sin reposición, si se ve afectado, sí, se va a ver afectado el espacio probabilístico. La teoría frecuencial o teoría de la probabilidad por frecuencia relativa. Todo ese nombre a ustedes ya les tiene que estar diciendo algo, porque ustedes han estudiado en la primera parte de la materia un concepto de frecuencia que se llamaba frecuencia relativa. ¿Se acuerdan? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, si ustedes recuerdan, era la h sub i minúscula, que era una proporción. ¿Está bien? Bueno, esta teoría, a diferencia de la otra, se sustenta, los teóricos de esta frecuencia afirman que el único procedimiento para calcular probabilidades es por experimentos repetitivos. Es decir, que va a repetir un número grande de veces el experimento, por supuesto siempre bajo las mismas condiciones, y va a observar las veces, las n veces, en esas mismas condiciones en que se presenta el resultado, ¿sí? Que yo estoy tratando de calcular la probabilidad de esa ocurrencia. Entonces, en términos de frecuencia relativa, si un experimento, como dice acá, es ejecutado n veces en las mismas condiciones, va a haber seguramente n sub i resultados menor que las n veces, obvio, en que ocurrió ese hecho o evento. Entonces, para calcular la probabilidad lo vamos a hacer a través de esa proporción o cociente que está dado por n sub i, que es las n sub i veces que se presentó el resultado, sobre la totalidad de veces que se repitió el experimento, que no era más, ¿se acuerdan?, que la frecuencia relativa. Y también esta probabilidad, recuerden, al ser una proporción, valores entre 0 y 1, ¿sí? Nunca negativos. Si vamos a un ejemplo, si yo lanzo un dado 50 veces y quiero ver si sale el número 5, entonces en 50 veces que lo tiré, por ejemplo, ocurrió 8 veces la salida del 5, entonces yo voy a calcular esta frecuencia relativa que sería 8 veces sobre 50 y me daría 0,16, que sería la probabilidad de ocurrencia de ese evento E, que es la salida del número 5, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la teoría que aplica la repetición del experimento bajo las mismas condiciones y se diferencia de la clásica que dijimos que era casos favorables sobre casos posibles. Y la tercera, que es la tercera teoría o la teoría subjetivista. Una cosa que les tengo que recordar. Las dos teorías anteriores también se llaman teorías objetivas, ¿sí? Teorías objetivas
porque nos basamos en un cálculo, ¿sí? En una expresión matemática para calcular justamente la probabilidad de ocurrencia. Ahora, esta otra teoría llamada subjetiva o método subjetivo Profe, es más... Sí, ¿puedo volver un segundo la filmina atrás antes de que se ponga a explicar esta? ahí vamos. Ahí está, no, quería ver porque decía, no entendí en esa parte que dice que la probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. No, mayor o igual a 0 no, entre 0 y 1. Bueno, esa, pero ¿por qué? Porque es un cociente, fíjate, es una proporción, y como este valor siempre es menor, el numerador es menor que el denominador, decimos nunca te va a dar superior a 1. ¿Está bien? Claro, claro. Entre 0 y 1, nunca negativa. La probabilidad nunca te puede dar mayor a 1 y tampoco negativa. ¿Sí? Acordate, si querés recordarlo esto con fracciones propias e impropias del secundario, siempre las fracciones tenían que ver con el valor que tenían en el numerador y el valor que tenían en el denominador. Si uno era más pequeño que el otro, era una fracción propia o impropia. Entonces nunca te va a dar por encima de 1. ¿Vamos? Si dije mayor a 1, no sé, perdón, pero no, la expresión ahí está correcta. A lo mejor, no creo que haya sido un acto fallido de ese tipo, porque siempre les digo, y más cuando hacíamos los exámenes, me acuerdo en formato presencial, yo les decía, llego a agarrar un papel, un parcial, y de repente me aparece una probabilidad negativa, o la probabilidad de 242, ni lo miro el ejercicio, lo tacho, les decía yo, porque es un concepto fuerte, ¿sí? La probabilidad como proporción, por lo tanto, tiene que asumir valores entre 0 y 1. Bien, lo que les decía recién de las probabilidades objetivas, de las teorías, perdón, objetivas o subjetivas. Las objetivas eran las dos anteriores, la clásica y la de la teoría frecuencial, porque hay una expresión, como les digo, matemática que permite ese cálculo, ¿sí? Ambas a través de un cociente, la primera dijimos casos favorables sobre casos posibles, la segunda la cantidad de repeticiones, ¿sí? Que dijimos recién que se presentaban n sub i sobre n, y acá también, ahora estoy recordando, fíjate, que acá ves resultados, que siempre los resultados van a ser menores a la cantidad de pruebas que yo hago, entonces ya de por sí nunca va a superar a 1. Y la subjetiva es donde no existe un cálculo, sino que existe una apreciación, ¿sí? Por eso dice acá, en este caso de la teoría personalista o subjetiva, ¿qué pasa? Se considera la probabilidad como una medida de confianza personal en una proporción particular, es decir, que yo asigno un peso entre 0 y 1 a un evento o hecho según el grado de creencia en su posible ocurrencia, ¿sí? Es decir, en base a la experiencia del investigador, yo pondero y digo, bueno, este evento o hecho le voy a asignar este peso. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado un montón de veces, ¿sí? Porque ya he hecho experimentos de similares características, porque ya sé que la presencia de este evento ronda dentro de esta proporción, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un método subjetivo. Algunas personas dicen de acuerdo a su propio criterio, generalmente basado en su experiencia, asignan esas probabilidades. Por eso son llamadas subjetivas. Bueno, y ahí les pongo 3 ejemplos cualquiera que tienen que ver con esa apreciación personal, pero no es tan liviana, sino que a veces está sustentada por investigaciones anteriores, ¿no? Yo siempre doy como ejemplo que con 32 años que llevo en la cátedra, yo puedo ponderar tranquilamente cuál va a ser una medida, ¿sí? En relación al desempeño de los estudiantes en el segundo parcial, porque yo sé lo que pasa con respecto al primer parcial y cuáles son los resultados más probables, sé lo que pasa con el segundo y sé lo que... ¿En función de qué? Y bueno, de haber transcurrido a lo mejor 32 años tomando parcial y sé cuál es el comportamiento, si le dan más bolilla a una cosa, si estudian la otra.
puede variar un año un poquito más o menos, pero siempre el comportamiento es bastante similar. Entonces, a lo que vamos es eso, ¿no? Ponderar a partir de experiencias o de investigaciones, pero de una manera, no a través de un cálculo exacto, sino una subjetividad en relación a la temática. Bien. ¿Qué cosas, como tips, acá, notas importantes sobre probabilidad? Entonces vimos en un comienzo todo lo que tenía que ver con estos conceptos que hacen referencia al tema de un fenómeno o un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces aprendimos a decir lo que era un experimento, a analizar los resultados y después mirar más finamente esos resultados y los hemos clasificado, categorizado. Estamos viendo, recién terminamos de ver, que existen distintas teorías que me permiten calcular la probabilidad de la ocurrencia de esos eventos, ¿sí? Del evento elemental, de un evento compuesto, ¿sí? Entonces yo puedo cuantificar esa probabilidad, hasta del evento imposible. Habíamos dicho que la probabilidad es 0. Entonces está bueno recordar estas cositas para después enfrentar lo que vamos ahora a ver a continuación, que es cálculos de probabilidad, pero cuando se presentan 2 o más eventos de manera simultánea. Bueno, lo primero que vamos a recordar, como dice acá, la probabilidad de un suceso en un experimento solo toma valores entre 0 y 1, lo que les decía yo recién, o de 0 a 100 si se analizara en porcentaje. Pero les digo que nosotros muy pocas veces presentamos a la probabilidad en porcentaje, siempre en términos de proporción. Un suceso que tiene probabilidad 0 es un suceso que no puede ocurrir. Ven que dice probabilidad 0, no estoy hablando de conjunto vacío. Entonces, un suceso que tiene probabilidad 0 es un suceso que no puede ocurrir y se denomina suceso imposible. Por ejemplo, lanzar, como dijimos, en un dado de 6 caras un número 7. La probabilidad de que salga el 7 es 0. Un evento tiene probabilidad 1, es un suceso que va a ocurrir siempre y se denomina seguro o cierto. Por ejemplo, lanzar un dado o que salga algún número, eso va a ocurrir siempre. Si la probabilidad de un suceso es P, entonces la probabilidad de que no ocurra ese suceso va a ser 1 menos P. Acá ya empezamos a introducirnos en pequeñas operaciones, que las vamos a ir viendo ahora a continuación, como operaciones de la unión, operaciones del complemento, que serían estas, operaciones de la intersección, ¿sí? Para un evento o para más de un evento. Y como dice acá, los eventos, los sucesos no siempre son equiprobables, o sea, igualmente probables. Y no puede usarse la regla para cualquier probabilidad de ocurrencia. Cuando hablamos de esta regla estamos hablando de la teoría clásica, ¿no? En donde dijimos que todos los eventos, todos los resultados, mejor dicho, tenían que tener una misma probabilidad de ocurrencia. No siempre pasa eso, por lo tanto, a veces hay que analizar qué teoría aplicar, ¿sí? Siempre ustedes vieron que en estadística no es de cajón que me meto con algún cálculo en particular o digo, esta es una variable de este tipo, la medida, le calculo la media y ya está. No. Siempre hay que analizar, ver si hay valores atípicos para utilizar una u otra medida. Acá pasa lo mismo. Tengo que hacer un análisis de cuál es la población bajo estudio, o en este caso, cuál es el experimento aleatorio bajo estudio, cuáles son los resultados posibles y cuál sería la mejor teoría para aplicar. Hemos estado hablando siempre de la probabilidad de un evento, ¿vieron? Y ese evento podía ser elemental, podía ser compuesto, pero ahora los quiero introducir en relaciones entre eventos, ¿sí? Es decir, que yo pueda unir eventos, restar eventos, ¿sí? Ahí vamos de nuevo, página anterior. Ahí estamos, a la página anterior. Ahí ya volví. ¿Alguna pregunta en particular o no? No. Bien. Lo que les decía ahora es que vamos a analizar situaciones.
situaciones en las que voy a equiprobable. X viene de igual, igualmente probable. Equiprobable significa algo que sea igualmente probable. Por ejemplo, lo que les decía recién, en la salida de un dado, el 1, ¿sí?, tiene la misma posibilidad de ser seleccionado, o de salir, que el 2, que el 3, que el 4, siempre y cuando el dado no esté cargado, ¿no? Entonces uno dice que es equiprobable, igualmente probable que se presente cada uno de esos resultados en una situación ideal. Lo que les decía recién en relación a que vamos a empezar a introducirnos, a meternos en esto de tratar de operar con los eventos, ¿sí? Es decir, unirlos, a lo mejor sumarlos, sacar su complemento, ver cuáles son los puntos de intersección, si hay elementos comunes o no, hacer una resta, ¿sí? Es decir, qué relaciones se pueden dar entre estos eventos y después, por supuesto, como siempre les digo, el cálculo de probabilidad para esa situación de esas relaciones entre eventos. Acá les he puesto como las más importantes. Existe la unión de eventos y la intersección de eventos, ¿sí? Son como las más significativas, dos tipos de operaciones entre eventos que después se van a reflejar, ya van a ver ahora cuando empecemos a ver uno o dos temitas más, se van a reflejar en el cálculo de probabilidad de la unión y en el cálculo de la probabilidad de la intersección. Entonces, si analizamos la unión de eventos e intersección primero, después vamos a pasar a su cálculo. ¿Cómo sería lo de la unión? Si tengo dos eventos, A y B, de un mismo espacio muestral, la unión la vamos a representar con este símbolo, ¿sí?, que es como una U mayúscula, ¿sí? Dado dos eventos A y B de un mismo espacio muestral, la unión la representamos así, A unión B, y es el evento que va a contener los elementos que están en A, o en B, o en ambos, cuando yo tengo que unirlos, ¿sí? El evento ocurre si al menos uno de los dos eventos ocurre. Y fíjense en que dice que está en A o en B. ¿Por qué esto de la O? Tengan en cuenta que la unión semánticamente se expresa a través de esto que va a decir. Calcule la probabilidad de que sea varón o que haya estudiado inglés, qué sé yo, ¿sí? Esas expresiones así, con la O, me está hablando que me está solicitando la probabilidad de la unión de esos dos tipos de eventos. Un evento que tenía que ver con ser varón y mujer y el otro evento que tenía que ver a lo mejor con conocer algún estudio, algún idioma. Acá les he puesto en el último parrafito, en el último renglón de este párrafo, perdón, que también puedo expresarlo en términos de más eventos. Pero quiero dejarles claro que, así como cuando vimos en la unidad 1, 2 y 3, y yo les dije que solo analizábamos variables de a una, o sea, tablas de distribuciones unidimensionales, fíjense en que siempre analizamos de a una variable a la vez, ¿sí?, en el eje de la estadística descriptiva. Acá en el eje de las probabilidades vamos a hacer análisis de relación entre dos eventos, y no más de dos eventos, ¿sí? Yo ahí les expreso también cómo sería trabajar más de dos eventos, pero nosotros hemos acotado los contenidos de la asignatura a hacer todos los cálculos de probabilidad y el análisis para la ocurrencia de dos eventos en forma simultánea a veces, ¿sí? No más de dos. Por eso es que acá dice, dado dos eventos del mismo espacio, la unión la vamos a representar de esa manera. Si hubiese sido una colección de eventos A1 a N, ¿sí?, más de 2, entonces la unión también quedaría denotada con esta expresión, la unión de los eventos que va desde el 1 al N, y ocurre si al menos uno de todos esos, por supuesto, ocurre. Y en el caso de la intersección, que es la otra operación que vamos a trabajar ahora en términos de probabilidad,
con dos eventos, dado dos eventos A y B de un mismo espacio muestral, la vamos a representar con este símbolo, que es como una U invertida, la de la intersección, y es el evento que contiene elementos que están en A y en B. Entonces acá tengo el otro, ¿sí? El otro conector clave que me está hablando. En el caso de la unión, recuerden que es la O, y en el caso de la intersección es que ocurran al mismo tiempo elementos que están en A y en B. También se puede interpretar para una colección de eventos y la intersección con la expresión como que acabamos de ver. A ver qué pregunta acá. En elementos de tipo compuesto. Un evento, y generalmente sí, tiene más fuerte. Si yo tengo eventos compuestos, tengo más de un resultado, y esos resultados pueden justamente presentar la intersección, ¿sí? Porque si tengo evento simple, un evento simple, la salida del dado el 1, y otro evento simple, la salida del dado un 2, y ahí no voy a tener nunca la posibilidad de la intersección, ¿está bien? Pero en eventos compuestos sí, por supuesto. Bien, entonces, si tenemos ya más o menos el concepto de lo que es la unión de eventos y la intersección de eventos, vamos a ir ahora a calcular la probabilidad, ¿sí?, de que a lo mejor tenga que calcular la unión de esos eventos, pero en términos justamente de calcular la probabilidad. A esa probabilidad, o a ese cálculo, se le llama probabilidad total, ¿sí? Y es la que hace referencia a la unión, como dice acá, a la unión de los eventos. La ley de probabilidad total está referida a la unión de los eventos, en términos de cálculo de probabilidad. Entonces, fíjense, ya vamos a leer ahora, pero vamos a concluir en esta expresión matemática, que es la que me permite justamente calcular la probabilidad. Si tenemos A y B, dos eventos, definidos en un mismo espacio omega, son eventos mutuamente excluyentes. Recuerden el concepto que vimos hace un rato, cuando los eventos eran mutuamente excluyentes. Entonces, si tenemos dos eventos en un mismo espacio y estos son mutuamente excluyentes, es decir, que la intersección era, ¿se acuerdan?, vacío, entonces la ley de probabilidad de la unión, ¿qué dice? Que la probabilidad de esa unión la vamos a calcular como la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Si yo hiciera el dibujito que hicimos hace un rato, tengo el evento A, el evento B, este es el A y este es el B. Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de la unión de estos dos eventos va a ser la suma, ¿sí?, la probabilidad de este más la probabilidad del otro. Si yo tuviera que representarlo así como pintándolo, lo que estoy diciendo es, calculo la probabilidad de este y le sumo la probabilidad de otro y me da la probabilidad de la unión. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, fíjense, no existen puntos en común. ¿Qué pasa si tengo que calcular la probabilidad total o probabilidad de la unión? Cuando tengo dos eventos A y B definidos en un mismo espacio y son no mutuamente excluyentes. Entonces recuerden que yo decía que eran no mutuamente excluyentes porque existían puntos en común. A y B pertenecen a un mismo espacio, F, omega, y hay intersecciones distintas de vacío. Entonces, para calcular la probabilidad de la unión, tengo que utilizar esta expresión, ¿sí?, que es la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos menos una vez la probabilidad de la intersección. ¿Por qué eso? Porque fíjense, si yo tenía un evento y otro evento, este era el A, este era el B,
¿sí? Y yo tengo que calcular, dice, todo el A, lo pinto por decirlo, la probabilidad del A, más la probabilidad del B, lo pinto, y es como que acá quedó 2 veces pintado, por lo tanto le resto una vez para que realmente me quede la probabilidad de la unión, ¿sí? Si yo tuviera que pintar todo, la probabilidad de la unión de estos. Pero fíjense que lo que estamos haciendo es, a la probabilidad de uno le sumo la probabilidad del otro y le resto una vez la probabilidad de la intersección, porque si no estaríamos considerando 2 veces el punto común ahí para cada uno de los eventos. Entonces, cada vez que les pidan calcular una probabilidad total, van a tener que tener presente si estamos con eventos mutuamente excluyentes o eventos no mutuamente excluyentes. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, no se preocupen para que lo vean más claro. ¿Cuándo aplico esta expresión o cuándo aplico esta expresión en términos de una situación, ¿sí? De un experimento aleatorio? Entonces acá les muestro un ejemplo, ¿sí? De cómo se calcula la probabilidad total o probabilidad de la unión, pero fíjense para eventos mutuamente excluyentes. Este ejemplo es solo para eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Veamos qué dice el ejemplito. Esperen que tomo agua y empezamos. Dice que la oficina de vuelos Aeroméxico tiene registrada la siguiente información en su bitácora de vuelos entre Ciudad de México y Acapulco. Parece ser que ha registrado y ha clasificado vuelos que llegan temprano, vuelos que llegan a tiempo, vuelos que llegan tarde, otros más que acá, bueno, lo tapé. O sea, distintos, ha categorizado los vuelos en función del tiempo y tiene la frecuencia, es decir, la cantidad de vuelos que han llegado temprano, la cantidad de vuelos que han llegado a tiempo y así sucesivamente. De repente, lo que le interesa saber es cuál es la probabilidad, vamos a mirar esta consigna, cuál es la probabilidad de que el vuelo llegue temprano o tarde, ¿sí? Entonces ahí ya, cuando yo leo la consigna, me doy cuenta que me está pidiendo el cálculo de la probabilidad total, porque, acá como yo les decía, este conector me está diciendo que es la probabilidad de la unión, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo llegue temprano o tarde? Bueno, voy a analizar de qué tipo son estos eventos. Acá yo ya les he puesto que son eventos mutuamente excluyentes, pero si no los hubiese puesto yo en la filmina, deberíamos decir, o el vuelo va a llegar temprano, o va a llegar a tiempo, o va a llegar tarde, pero no va a existir un vuelo que llegue temprano y a tiempo, o temprano y tarde, ¿sí? Nunca va a existir la posibilidad de que haya puntos en común, ¿sí? En estos eventos, ¿sí? O se da una cosa o se da la otra, como les digo. Entonces, al ser esa intersección igual a vacío, como habíamos dicho, entonces son eventos mutuamente excluyentes. Para usar la expresión, la fórmula de eventos mutuamente excluyentes, dijimos que teníamos que calcular como la suma de las probabilidades. ¿Recuerdan? Habíamos visto que para eventos mutuamente excluyentes era que la probabilidad de la unión, la suma de sus probabilidades. Entonces, bueno, voy a calcular la probabilidad de A y le voy a sumar la de B. Veamos cómo se calcula la de A. El evento A era que el vuelo llegue temprano. Bueno, ¿cuántos vuelos tengo? 100. Sobre una totalidad de 1000 vuelos, obtengo esa proporción y me dice que la probabilidad de que lleguen temprano es de 0,10. ¿Sí? ¿Qué estoy usando acá? ¿Qué teoría? ¿La teoría clásica o la teoría frecuencial o de la frecuencia relativa? Estoy usando la frecuencial o de la frecuencia relativa, ¿sí? La cantidad de veces que se midió y se tomó que el vuelo llegaba temprano sobre la totalidad. Lo mismo pasa con el evento que el vuelo llegue tarde. Entonces, 75 sobre 1000.
una vez que calculo ambas probabilidades, la probabilidad de que llegue temprano y la probabilidad de que llegue tarde, lo pongo en la expresión que dijimos recién, que me definía la unión, ¿sí? La probabilidad de la unión de esos eventos, y no era más que la suma de ellas. Reemplazo y me da el cálculo de que la probabilidad del vuelo llegue temprano o llegue tarde. Ese sería un ejemplo de una probabilidad de la unión para un evento mutuamente excluyente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero para que vean cómo se calcula para un evento no mutuamente excluyente. Entonces tenemos el otro ejemplo. La probabilidad total o probabilidad de la unión, como siempre les digo, pero para eventos no mutuamente excluyentes. Por ahí uno, para no escribir tanta palabra, también en la bibliografía van a ver que usamos mucho el ME, evento mutuamente excluyente, y a veces el E, no, o una N, ¿sí? Pero hace referencia a ese tipo de, a esa clasificación de eventos. Bien. Que presenta este ejemplo muy simple para que veamos cómo se aplica la expresión que habíamos visto hace un ratito. Tenemos en una muestra de 500 estudiantes que 225 tienen estéreo, 175 tienen una tele y 100 tienen ambas cosas. Tienen tele y tienen estéreo, ¿sí? Entonces, si yo hiciera como un pequeño diagrama, fíjense, un diagrama de Venn pero con rectángulos, yo podría decir que hay un evento que está representado por los que tienen estéreo, que le vamos a poner la letra S a este evento de estéreo. Los que tienen tele va a ser el evento T, y tenemos puntos en común entre ambos, ¿sí? Que es la intersección, que tenga estéreo y que tengan tele, y una cantidad definida. Entonces, si yo tengo que calcular la probabilidad para después venir y trabajar con la probabilidad de la unión, que es lo que me está pidiendo la consigna, si un estudiante es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un estéreo o una tele en su cuarto? Entonces, es la probabilidad de la unión, que tenga un estéreo o unión, un tele en su cuarto. Si dijimos que los eventos eran no mutuamente excluyentes, entonces la expresión matemática era la suma de las probabilidades restada la probabilidad de la intersección, es decir, los elementos que están acá, compartiendo, ¿sí?, ambos, es decir, los puntos en común que le llamábamos, ¿sí? Entonces, la probabilidad del estéreo era 225 estudiantes sobre 500, la probabilidad del tele eran 175 sobre 500, y la probabilidad de la intersección de ambos eran 100 sobre 500. Por lo tanto, calculo las probabilidades como un cálculo auxiliar o directamente ponen esta expresión acá y van realizando la suma y después resto y me da la probabilidad de la unión de, en este caso, los alumnos o estudiantes que tenían estéreo o televisor. ¿Está bien? ¿Qué tengo que, una vez que hago estos cálculos, qué tengo que hacer? Como siempre les digo, la interpretación, ¿sí? 0,60, recién me decía el compañero, ¿puedo decir el 60%? Y bueno, a veces es más fácil expresarlo así, pero la probabilidad de haber seleccionado a un estudiante al azar que tenga estéreo o televisión es de 0,60, ¿sí? Eso sería como la narrativa de lo que ustedes están calculando en este caso en particular. Después, como les dije, este es un primer cálculo, ¿sí? Este que hemos visto, la probabilidad total, es una primera operación que tiene que ver con la unión de dos o más eventos. Pero yo les dije que en total íbamos a ver 4. Una se llama probabilidad total, que ya la vimos,
Esta otra se llama probabilidad condicional. Después tienen otra que se llama probabilidad conjunta y probabilidad marginal, ¿sí? Vamos a ver esta, la condicional, y con eso vamos a terminar hoy. La vamos a ver con su ejemplo y todo, y vamos a dejar para la próxima clase, aparte de los momentos que demos de repaso, para trabajar las otras dos probabilidades, que es la conjunta y la marginal, y nos queda por también dos temitas más, que es el teorema de Bayes y demás, como para después cerrar la unidad 4. Entonces, la segunda forma de calcular probabilidades, ¿sí? Cuando trabajamos con dos o más eventos, se llama probabilidad condicional. Y su nombre también me dice algo, ¿sí? A ver, ¿qué me preguntan acá? A ver, profe, pero si de los 500 todos tienen estéreo, TV o ambos, de los 500 todos tienen estéreo TV, sí, unos tienen estéreo, otros tienen TV y otros tienen ambos, sí, de ese conjunto. ¿Por qué sería del 0,6 la probabilidad si los 500 tienen uno o el otro? Los 500 tienen uno. Acá tengo 225 que tienen solo estéreo y 175 que tienen solo TV, ¿sí? Y ambos comparten. Profe, si los 500 todos tienen estéreo, TV o ambos. Fíjate que no te da la suma, no sé si a eso te referís, por ahí no entiendo mucho. Si los 500 tienen uno o el otro. ¿Profe? Sí. Yo tengo la misma duda que el compañero y si, o sea, si la idea es que tenga o estéreo o tele, o sea, como una disyunción exclusiva, Sí. si al total que son los 500 le restamos la posibilidad de todos los que tienen los dos, que serían los 100, nos quedan de los 500 que hay 400 que tienen o estéreo o tele, porque ya sacamos los 100 que tienen ambos. Sí, pero la O, acordate cuando vimos lo de la O, a ver si estaba por acá, para que recuerden. Acá, espérate que voy a sacar un poco de ventanas. Acá. Su unión representa la unión de el evento que contiene los elementos que tienen A, o en B, o en ambos. ¿Sí? No es que decir, si está en A no puede estar en B. El hecho de que vos seleccionés un estudiante al azar puede estar en uno, o en el otro, o en ambos, ¿sí? Y ya se cumple la condición del O. En cambio, la del I sí es que se den sí o sí en forma simultánea las dos cosas, ¿sí? Es el evento que contiene los elementos que están en A, o en B, o en ambos. Eso te dice la O. No lo interpretes que si lo tengo que restar, uy, espérate que no me va. Ahí vamos, no para la diapositiva. Acá, ¿sí? No es que si yo tengo que sacar este y no tengo que considerar ninguno de estos otros, o tengo que sacar este y no tengo que considerar, es la probabilidad de la unión me dice que esté acá o que también puede contener estéreo y TV. Por eso, ustedes dicen que ¿por qué es tan alta la probabilidad? ¿Esa es la consulta? ¿Por qué les parece alta la probabilidad? No, o sea, tendría que ser de 80 supuestamente, porque si la probabilidad de que tengan ambos, si la cantidad que tienen ambos es de 100, significa que todos los otros sí o sí tienen uno, o estéreo o TV, no tienen los dos, el resto. Estos otros tienen TV solo, y estos dos, y estos 100 tienen las dos cosas. ¿Sí? Claro, pero esos 100 no son de los 175. Entonces, si vos sumás el 175 más el 225, ya tenés el total de gente que solo tiene uno. Tenés 5, 10, me llevo 7, 3, 10 y 1, 2, 3. No tenés los 500 ahí. ¿Vos me decís que la suma de estos dos te da los 500? No, justamente por eso no aplica la fórmula que estamos viendo, porque los que tienen ambos no son la intersección del conjunto, sino que es como un conjunto aparte en cómo lo estamos estudiando. Los 175 no están incluidos dentro de los 100. No,
Los 175 no están incluidos dentro del 100, eso sí está correcto, ¿está bien? Entonces la resta que hacemos abajo, Sí, a mi o sea, a mi modo de ver, es incorrecta, porque si lo que estamos buscando es que tenga o estéreo o TV, estamos buscando los que pertenezcan al conjunto amarillo o al conjunto celeste. sí, te entiendo, La suma déjamelo. de los amarillos y los celestes es de 400, divide 500 te da 0,8. La suma del celeste me da 400 y lo otro me da 100, ¿sí? ¿Verdad? ¿Son 500 en total o no? Claro. A ver, ya la voy a revisar, déjenme que la revise, porque la verdad que no, a lo Claro, mejor... o sea, debería ser Sí, la probabilidad de estéreo 325 sobre 500 y la probabilidad de TV 275 sobre 500. la probabilidad de estéreo 225, 325. 325, claro, porque la intersección Claro. misma forma parte del conjunto estéreo. Pero cuando analizamos esto estamos diciendo que solo tengan estéreo. Si vos le sumás los 100 a esto, ya le estás metiendo que también tienen TV. ¿Sí? A ver, si yo hiciera, esto de escribir a mí me enferma. Si yo hiciera una tabla de contingencia y pusiera, por ejemplo, que es una forma también de visualizar mejor la unión de los eventos y demás. Si yo pusiera acá los que tienen estéreo y acá los que tienen TV, ¿sí? Estéreo tendría 225 acá, que tengan y no tengan. Acá, déjenme pensar, acá tengo ambos y acá que no tengan ambos como complemento. Entonces, yo podría trabajar, a ver qué me está poniendo acá, está bien la cuenta, pero ellos creen que no entienden por qué se les resta una vez y es porque se solapan las probabilidades. Claro. Bueno, pero ese es otro análisis que me está... Acá un compañero dice que ellos no entienden por qué se le resta una sola vez, es porque se solapan las probabilidades. Porque acuérdense que cuando yo les hice la imagen esto de que la probabilidad total era la de uno más la del otro, pero acá es como que se está considerando dos veces. Al sacarle una vez, esa probabilidad está dando la unión de todas las otras, ¿sí? Pero voy a buscar, espérate que voy a borrar esto, voy a buscar la forma de presentarlo con una tabla de contingencia, que era justo lo que les iba a explicar ahora, la tabla de contingencia, que es otra manera a veces de visualizar las intersecciones. Hágalo en Paint, profe, sí, la verdad que me va a salir mejor en Paint que haciéndolo acá en la PPT del PowerPoint. A ver, acá, volvamos acá. La probabilidad de que sean estéreo solamente dijimos que solo eran 225, ¿sí? Y que solo sean de televisión es de 175. Estos, como tienen ambas, lo estamos considerando como justamente la intersección de ellos. Y le restamos una vez esa intersección para que la suma total, ¿sí?, me dé esa probabilidad que es la de la unión, la total de los dos eventos. Si sumamos 2, 3, 25 más 175, ahí me da 500, sí. Y, no, está bien, el cálculo estoy bien, estoy pensando cómo tratar de explicarlo para que se entienda. El cálculo está correcto, porque es la suma de los dos menos una vez la intersección, para que me dé la totalidad de la unión de esos dos eventos. Es que, profe, la intersección con los Sí. datos que te da el problema no está pensada como intersección, ¿Por qué? porque lo toma como dato aparte. Te dice que el conjunto de los de TV son 175, el conjunto de los estéreos son 225, y hay Sí. otro conjunto aparte que son 100 más, que los 100 no están incluidos ni dentro de los 225 ni dentro de los 175. Son como tres conjuntos separados que gráficamente están solapados. Están solapados, son 100 en total, lo que no están identificando son 100 que tienen TV y que tienen estéreo. Claro, pero no están contemplados ni dentro de los 175 de los que tienen TV, ni dentro de los 225 que tienen estéreo. No están contemplados. Por eso hacer la resta está mal. Claro.
No, lo que ahora ya las estoy entendiendo. Ustedes dicen que si analizo la probabilidad de estéreo solo, es como que hay más elementos y no solo los 225, eso es lo que ustedes me están diciendo. Entonces deberían ser más elementos, ¿sí? Más en estéreo y más en TV. Más en estéreos y más en TV, que serían esos 100 que vos decís que están solapados acá. Claro. Pero si vos estás calculando eso, más lo otro, y después le quitamos una vez, estoy pensando cuántas veces está superpuesto, porque si tenemos acá, si yo considerara acá 275 y acá 325, ¿sí? Acá, para cambiar esto que ustedes dicen, si yo considero toda esa totalidad más toda esa totalidad, lo estoy considerando 2 veces a esos 100. Y si le resto una vez, no, está correcto. A ver, ahí le está sumando 100 a cada grupo. No, profe, ahí le está sumando 100 a cada grupo. Lo que pasa es que cuando dice ambos, no dice ambos de estudiantes que tengan televisor y televisor solo. No incluye a los que tienen televisor solo, sino incluye a los que tienen televisor y estéreo a la vez. Es un grupo de estudiantes que ya tienen incluidos los dos. O sea, no es que forman parte de los dos. Está relacionado, pero es como un conjunto aparte de alumnos. Por eso, si uno suma todo, llega a la cantidad de estudiantes. Claro, está correcto, por eso te digo, si yo a estos 100 se los pongo acá y a estos 100 se los pongo acá, es como que estoy duplicando, ¿sí? Lo estoy considerando 2 veces. Y entonces, bueno, en este caso, la consigna se los ha dado por separado, ¿sí? Al valor para su cálculo, y lo resta una vez para que me dé la probabilidad total. Les prometo que para la próxima voy a hacer un cuadro de doble entrada, que era lo que les iba a explicar, a ver si a veces ahí, ¿sí? La intersección miren, les voy a mostrar más adelante este cuadro, así quiero armar un cuadro de doble entrada, pero lo voy a armar más prolijamente, porque si no, no puedo estar escribiendo con semejante marcador. Voy a armar un cuadro de doble entrada, porque acá se visualizan las intersecciones, ¿sí? La superposición y las totalidades de cada uno de los eventos, y es más fácil calcular las probabilidades totales analizándolo de esta manera, ¿sí? Por eso, esto se llaman tablas de contingencia, ¿sí? Que son muy simples de interpretar para que puedan ver a lo mejor algo que está expresado ahí en términos de cálculos y no lo pueden visualizar bien. A mí me confunde la pregunta, porque mi entender lo de los medios, los del medio, o sea, ambos, también pueden tener o una TV o un estéreo, porque tienen las dos cosas, claro, y creo que eso es lo que confunde, porque en la fórmula se restan esas personas, se restan una vez, porque están como 2 veces duplicadas, entonces se resta una vez para sacar la probabilidad total. Recuérdense que la total era la suma de todo lo que acontece, entonces se resta una vez. Profe, ¿y si usamos otro método de cálculo? No, se utiliza, hay que identificar bien, por eso les digo, miren, no vamos a trabajar la condicional, voy a ir de nuevo a para ver si, sobre otro ejemplo, ¿no? Después les prometo que les voy a armar esto de los estéreos, pero en un cuadro de doble entrada. Una forma muy simple de visualizar estas probabilidades, ¿sí? Tiene que ver, como yo les digo, con estos cuadros de doble entrada en donde uno trabaja, ¿sí? En subespacios los distintos eventos, por eso les decía yo, estéreo, TV, y que tengan en conjunto los dos, así se los voy a armar, para que vean cuántos hay con estéreo, cuántos hay con TV, cuántos hay en punto en común, y a partir de esa intersección ustedes puedan calcular una probabilidad marginal. En este caso también, acá tienen, en el ejemplo hay una probabilidad marginal, pero no vamos a ir ahora a esto, y que puedan justamente observar que se aplica esa expresión, ¿sí? Siempre teniendo bien en cuenta que sean eventos no mutuamente excluyentes. En este ejemplo en particular,
Si ustedes se fijan, cursar la materia física, química o matemática, estos son eventos mutuamente excluyentes. O curso física, o curso química, o curso matemática, no me acuerdo bien cómo era el concepto, ¿sí? Pero no existe la posibilidad de que haya intersección o puntos en común dentro de este subespacio. Lo mismo pasa para eventos que están representados acá con una letra, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo analizo este espacio probabilístico que está presentado en ambos, en un cuadro, como yo les digo, o tabla de contingencia, cuando yo digo que cursa física y que está en primer grado, entonces ahí estoy hablando de elementos en común a un evento y el otro. Ahí hablamos de la intersección, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que calcular una probabilidad total, una probabilidad que diga cuál es la probabilidad que curse física o que esté en primer grado, yo lo que voy a sacar es la totalidad de alumnos que cursaron física y la suma de los que son de primer grado, y le voy a restar, ¿sí?, justamente esta cosa en común a cada uno de esos eventos. Por eso les digo, lo voy a armar para la próxima en formato tablita, a ver si así lo podemos reemplazar, lo podemos utilizar mejor. ¿Qué me han puesto acá? Más ambos, más ambos, claro, menos ambos, no sería así el del estéreo. No. Estéreo más ambos, T más ambos, menos ambos, no sería así el ejercicio ese. Estamos sumando los dos, Esperen que me han puesto varias cosas. Tengo una pregunta sobre los datos. 221 de tonel estén, 171 sobre T y 100 que tienen ambos, ¿así? Sí, así es la... Utilizo la fórmula. Me han puesto varias cosas. Lo vamos a, no se preocupen, lo vamos a trabajar con estos cuadritos, como yo les digo, para que interpreten bien. La fórmula está bien aplicada, ¿sí? Y tiene que ver con esto, como yo les digo, eventos no mutuamente excluyentes, y la intersección de ellos define justamente, impacta justamente en el cálculo de las probabilidades de la unión. Bien, vamos a... Sí, ya son y pico largas. Vamos a... Desde la clase que viene, vamos a retocar desde acá, lo vamos a mirar con otro formato para que se interprete, pero que quede claro que ambas expresiones están correctamente trabajadas para cada tipo de eventos. Puede dar a lo mejor a interpretación el escueto enunciado, puede dar a una interpretación fallida, pero está perfectamente calculado. Lo que vamos a trabajar la clase que viene es las tres probabilidades que nos quedan, que son condicional, marginal y conjunta, y todas ellas las vamos a terminar reduciendo o trabajando, ¿sí?, en este concepto que es muy significativo, que se llama tablas de contingencia. Y por último, vamos a trabajar el último punto que nos queda, lo que sería el teorema de Bayes, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Esperen que voy a salir de acá. Ahí. Vamos a dejar de compartir. Bien. No voy a borrar el chat por un ratito, voy a guardar este chat para justamente despejar las dudas de cada uno de ustedes en función de la mirada, de cómo lo están mirando, para que después, cuando hagamos el desarrollo a través de la tabla de contingencia, les quede claro a todos cuál es la interpretación que hay que hacer cuando tengo estos eventos que tienen estos puntos en común. Por hoy vamos a dejar, son las 10 casi, vamos a retomar la semana que viene, como les dije, un momento de
no mucho, no sé, 40 minutos por lo menos de la unidad 4, y después sí vamos a hacer el repaso que ustedes consideren, las preguntas que ustedes consideren, y bueno, todo lo que se les pueda presentar como dudas en relación a los instructivos y demás. Voy a grabarles ahora todo esto, así después puedo hacer una explicación más gráfica de la situación. Por mi parte,